En la segunda parte de la imputación objetiva, entonces, después de verificar que no se da ninguno de estos supuestos de exclusión, como podría ser, por ejemplo, el tema de el fin de protección de la norma, siempre hay que terminar el análisis del caso pensando en lo que se llama la conducta alternativa conforme a derecho. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso particular que nosotros analizamos y el problema entre acción y resultado, tenemos que pensar siempre en qué hubiera pasado si el sujeto que no cumplió con la norma, porque ya vimos que ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado, pero qué hubiera pasado si ese sujeto sí se comportaba conforme a derecho. Entonces, la cuestión es, si el resultado se hubiera evitado con ese comportamiento alternativo conforme a derecho, solo si en la hipótesis de haberse comportado lícitamente el resultado se evitaba, entonces quiere decir que se puede imputar objetivamente ese resultado a la conducta. Porque solamente de esa forma tendría sentido exigirle a las personas que se comporten respetando las normas establecidas para evitar determinados resultados. Ahora, si en el caso particular el comportamiento alternativo conforme a derecho, es decir, la hipótesis mental que tenemos que hacer, que hubiera pasado si el sujeto se hubiera comportado como le mandaba la norma en el caso particular, y si la respuesta es el resultado se hubiera producido igual, entonces el cumplimiento de esa norma no tiene sentido. No tiene sentido porque de todas maneras el resultado se hubiera producido. Entonces en ese caso no se puede imputar objetivamente el resultado. Por ejemplo, tomemos como caso el ejemplo clásico del conductor del camión y el ciclista. Imaginemos que al conductor del camión se le imputa el homicidio culposo, o se pretende imputarle el homicidio culposo, porque él no respetaba la distancia que tiene que dejar en la ruta cuando se adelanta a un ciclista. Imaginemos entonces que está comprobado que no respetó esa distancia, que se produjo el resultado muerte del ciclista, es decir, ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado porque él tiene el derecho a crear riesgos dentro de los límites de las reglamentaciones del tránsito. Pero si el reglamento de tránsito le dice que tiene que guardar 1,5 metros de distancia con el ciclista y él no lo guarda, ha creado entonces ese riesgo jurídicamente desvalorado. Ahora, en el caso para poder imputar el resultado muerte tendríamos que comprobar que si él, el camionero, el conductor, hubiera guardado esa distancia, el resultado se hubiera evitado. Solo de esa forma podemos decir entonces sí se puede imputar objetivamente ese resultado al autor, porque en ese caso el cumplimiento de la norma sí tendría sentido. Ahora, ¿qué pasa si comprobamos con certeza que en el caso particular, aunque el conductor del camión hubiera guardado la distancia reglamentaria, es decir, la distancia de 1,5 metros, supongamos, ¿qué pasa si de todas maneras se prueba en el caso que el resultado se hubiera producido? De todas maneras. Porque, además de la imprudencia del conductor del camión, estuvo también el descuido por parte del ciclista, que en ese caso del ejemplo tradicional estaba ebrio y venía haciendo zigzag en la ruta sin respetar él tampoco sus reglamentos en cuanto a la circulación en la ruta. Entonces, hipotéticamente, imaginemos que se comprueba que de haberse comportado el conductor del camión, de haberse comportado conforme a derecho, el resultado se producía igual, porque era tal el estado del ciclista que iba zigzagueando y de todas maneras se hubiera producido la muerte en ese caso. Bien, en ese supuesto no se podría imputar el resultado. Incluso fíjense que aunque el conductor del camión no cumplió con la regla que le exigía guardar la distancia de 1,5 metros y aunque se produzca el resultado típico, que es la muerte de una persona, no se lo podría imputar. ¿Por qué? Porque la norma en ese caso no tenía sentido. No tenía sentido porque era tal el descuido de parte del ciclista que incluso un conductor prudente hubiera provocado el mismo resultado. Algo similar ocurre o muchas veces puede ocurrir
en la jurisprudencia en los casos de la praxis médica. Siempre tenemos que preguntarnos si, por ejemplo, a ver, el médico no hizo lo que supuestamente según la ciencia médica debía hacer en el caso y se produjo la muerte. Pero tenemos que preguntarnos para imputar ese resultado, ¿qué hubiera pasado si el médico hacía lo que la ciencia médica le indicaba? Si le daba el medicamento X, por ejemplo, que no le dio en este caso, y se produjo la muerte. Bien, pero solo se puede imputar el resultado si se comprueba que de haberle dado el medicamento X a ese paciente concretamente se le hubiera evitado la muerte. ¿Qué puede ocurrir? Que ese paciente hubiera tenido algún problema especial que le haga imposible asimilar correctamente el medicamento, y si de todas maneras, incluso con ese medicamento indicado por la ciencia médica, se provocaba la muerte, se producía la muerte, ese resultado no se le puede imputar. Es decir, la regla entonces en esto de la conducta alternativa conforme a derecho es pensar siempre hipotéticamente qué hubiera pasado si el autor del hecho se hubiera comportado lícitamente, es decir, si se hubiera comportado conforme a derecho. Solo si se comprueba que de haberse comportado conforme a derecho el resultado se hubiera evitado, entonces ahí podemos decir que existe la relación de riesgo entre la acción y el resultado. Solo ahí se puede imputar objetivamente ese resultado a esa conducta, probando entonces con certeza o con una probabilidad rayana a la certeza de que el resultado se hubiera evitado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se comprueba también con certeza que aún comportándose conforme a derecho el autor, el resultado se producía igual? Es decir, el cumplimiento de la norma que le estamos imputando, que le estamos reprochando a ese autor, no hubiera evitado la producción del resultado. Es decir, el sujeto comportándose como le mandaba la norma, igual se iba a producir el resultado. El caso del médico, si le daba el medicamento, igual se hubiera muerto, porque éste tenía algún problema físico que le hubiera llevado igual a la muerte. Por ejemplo, era alérgico. O el conductor del camión, aunque hubiera respetado la distancia, igual porque el ciclista estaba demasiado borracho y hacía maniobras muy peligrosas. Entonces, en ese caso, no se puede imputar objetivamente el resultado, porque la conducta alternativa conforme a derecho hubiera llevado al mismo resultado. Es decir, la norma en ese caso no hubiera tenido ninguna efectividad para evitar el resultado. Bien, sobre esto de acuerdo. Es decir, cuando se comprueba con certeza que de haberse comportado conforme a derecho se hubiera evitado el resultado, cuando se comprueba con certeza que de haberse comportado conforme a derecho el resultado no se hubiera evitado, con respecto a esos casos no hay duda en la doctrina penal. Tienen que resolverse por la imputación o por la no imputación del resultado. El caso problemático es dentro de estas conductas alternativas conforme a derecho, dentro de estas hipótesis, lo que se llama los supuestos de incremento del riesgo. Es decir, cuando existen dudas sobre lo que hubiera pasado si se comportaba el autor conforme a derecho. Por seguir nuestro ejemplo del ciclista o del médico. En el caso del conductor del camión y el ciclista, imaginemos ahora que efectivamente el conductor del camión no respetó la distancia, el ciclista también estaba borracho, se produjo la muerte, pero no se sabe. Ahora hay dudas sobre qué hubiera pasado si el conductor del camión se comportaba conforme a derecho. Es decir, no se puede tener certeza o una probabilidad rayana en la certeza desde el punto de vista científico, porque no sabemos lo que hubiera ocurrido si incluso el conductor respetaba la distancia. No lo sabemos porque el ciclista estaba borracho y entonces estamos en el ámbito de la duda. Lo mismo en el ejemplo del médico. Supongamos que los médicos que intervienen en la pericia, en el análisis científico de ese caso, nos dicen, mire, no sabemos, no podemos decirle con certeza qué hubiera pasado si el médico le daba el medicamento que tenía que darle en ese caso. Y no sabemos, no podemos comprobar con certeza ni la evitación ni la no evitación del resultado.
Bien, en esos casos de duda, entonces, existe discusión en la doctrina penal y hay por lo menos dos posiciones tomadas bien claramente. La posición de Roxin, que es lo que él llama su teoría del incremento del riesgo, dice lo siguiente: en los casos en que exista duda sobre la evitabilidad del resultado en la hipótesis de conducta alternativa conforme a derecho, en los casos de duda hay que imputar el resultado. Hay que imputar el resultado toda vez que el autor actúa ilícitamente, violando la norma, porque lo que está haciendo el autor en ese caso es incrementar el riesgo. Si bien no se puede determinar con certeza absoluta la relación de riesgo entre la acción y el resultado, ese margen de duda va a jugar en contra de el imputado. ¿Por qué? Porque él sabía, tenía bien en claro desde una perspectiva ex ante, o sea, antes de cometer el hecho, que eso estaba prohibido. Si él hubiera respetado esa norma que le prohibía invadir el carril, o en el caso del médico, la norma que le decía tiene que darle tal medicamento en esta enfermedad, entonces él se hubiera salvado, se hubiera liberado del reproche penal. Entonces, para Roxin basta con que el autor haya incrementado el riesgo. En cambio, la otra posición, que se puede denominar teoría de la evitabilidad, que sostienen autores como por ejemplo Jacobs, dicen: la tesis de Roxin del incremento del riesgo es una afectación a un principio constitucional del derecho procesal penal, que es el principio indubio pro reo. Es decir, lo que estamos haciendo, si razonamos como Roxin y la teoría del incremento del riesgo, es afectar el principio de la duda, que siempre en el proceso penal debe jugar a favor del imputado. Es decir, si no sabemos con certeza qué hubiera pasado si el autor se comportaba conforme a derecho y tenemos dudas, entonces no se puede imputar objetivamente el resultado. Esa tiene que ser la solución según el principio constitucional de indubio pro reo, es decir, que en los casos de duda sobre la interpretación de algún elemento probatorio siempre hay que estar a favor del imputado. Además dicen, en la tesis de Roxin, en esa tesis del incremento del riesgo, lo que se está haciendo es transformar a los delitos de resultado, como son estos, en delitos de peligro. Es decir, entonces para Roxin basta con generar un peligro, no necesariamente hay que comprobar la relación de riesgo utilizando esta hipótesis mental de la conducta alternativa conforme a derecho. Bien, ese es el último paso que hay que dar en la teoría de la imputación objetiva para verificar que un resultado, que si bien es consecuencia causal de la acción, eso no hay duda, porque la relación de causalidad ya se comprobó en el primer momento con la teoría de la equivalencia de las condiciones, la supresión, la fórmula de la supresión mental hipotética. No hay duda de que hay relación de causalidad. En nuestros ejemplos, el conductor del camión y el ciclista, si el conductor del camión no se adelantaba, no se hubiera producido, está claro que hay relación de causalidad. La cuestión es, en esta última instancia de la imputación objetiva, si la norma jurídica que se ha violado, y está claro que se ha violado una norma, si esa norma tenía sentido en el caso particular. Y solo se puede imputar objetivamente el resultado, homicidio o lesiones, si podemos afirmar que la norma violada tenía efectivamente sentido para ese caso.